Hola, ¿cómo están, colegas? Aquí Germán Fuentes, instructor de Lotec SECRA, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Mira, te cuento un poco, estaba ordenando la sala para la clase de hoy día en la tarde. Se me ocurrió hacer este video, me pareció que podía ser de su interés, podía ser importante para desarrollar su trabajo. Así que acá estoy, les cuento un poco de lo que se trata esto. Miren, nosotros en el curso de instalación y mantención de equipos de aire acondicionado realizamos ciertas experiencias para poder determinar el funcionamiento de un sistema, de un equipo de aire acondicionado. Particularmente en este caso trabajamos con un equipo dividido del tipo split de una capacidad térmica de 9000 BTU hora. Te cuento un poco lo que hacemos. Realizamos la interconexión básica de la unidad interior con la unidad exterior. La realizamos vacío hasta 500 micrones, ¿ya? Y posteriormente vamos realizando cargas parciales con respecto a la carga total de refrigerante. En este caso, el equipo ya tiene una carga total de 560 gramos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cargamos parcialmente con una cantidad de refrigerante que aparece especificada en esta tabla y vamos evaluando las condiciones de funcionamiento. De esta forma podemos observar posteriormente en el gráfico que realizamos cuál es el comportamiento de la presión, ya el equipo de la experiencia la realizamos en modo frío, cuál es el comportamiento de la presión, intensidad de corriente del compresor, temperatura de inyección versus temperatura de retorno, vale decir el diferencial. Y de esa forma podemos evaluar entonces las condiciones de funcionamiento de este equipo con cargas de refrigerante parcial. Una situación que es súper importante porque de esta forma nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que ocurre cuando un equipo tiene una insuficiente carga de refrigerante. Muchas veces yo me pregunté, ¿qué pasa si mido la presión en un equipo y la presión tiene un valor determinado? Por ejemplo, 70 psi. 60 psi. Recuerden que la mayoría de los equipos en la actualidad de aire acondicionado están cargados con R410A, que a pesar de tener un bajo deslizamiento térmico, es una mezcla zeotrópica, por lo cual existe ese potencial riesgo de fraccionamiento. Situación por lo demás que es imposible de determinar, salvo que tengamos un identificador de refrigerantes. Entonces les decía, vuelvo y yo digo, tengo una presión de 50 psi, 60 psi, 70 psi, pero vamos, ¿qué cantidad en peso le falta de refrigerante? Siempre me hice esa pregunta. Por eso que ahora, junto a mis estudiantes del curso de instalación y mantención de equipos de aire acondicionado, realizamos esta experiencia. Como te dije anteriormente, tenemos un equipo 9000 BTU hora, capacidad térmica, del tipo split, funcionando con R410A. Le realizamos vacío hasta 500 micras. Y como puede observar acá, la primera carga de refrigerante corresponde a 100 gramos. Realizamos un gráfico en donde en el eje Y está la carga de refrigerante y en el eje X la presión en PSI, carga de refrigerante en gramos. Podemos observar que los primeros 100 gramos cargados al equipo generaron una presión de 15 psi. La temperatura de retorno de aire, vale decir de ingreso de aire a la unidad interior, es de 21,7 grados Celsius y la temperatura de inyección de la unidad interior 21,7 grados Celsius también, por lo cual tenemos un diferencial de 0 grados. Vale decir, el 1,45 amperes de consumo de intensidad de corriente eléctrica del compresor está siendo 100% desperdiciado porque el equipo no está enfriando absolutamente nada. Marcamos el primer punto, que son 15 psi versus los 100 gramos, que porcentualmente para una carga total de placa del equipo de 560 gramos de R410A equivale al 17,85%. Posteriormente realizamos la segunda carga, agregamos 110 gramos, eran 100 gramos, pero estábamos cargando y se nos pasamos ya en 10 gramos, por lo cual llegamos a 210. La presión, 39 psi,
La temperatura de retorno de aire a la unidad interior, 21,8 grados Celsius. La temperatura de inyección, 17,2 grados. Y tenemos ya un diferencial de 4,6 grados Celsius entre la temperatura de entrada de aire y la temperatura de inyección de la unidad interior. Vale decir, estos 210 gramos de refrigerante que corresponde a una carga del 37,5% ya está siendo algo relativo al enfriamiento de aire. Evidentemente que esta cantidad de refrigerante es insuficiente para poder llegar a esa capacidad térmica, que es muy importante recalcar que en esta experiencia práctica nosotros estamos evaluando únicamente los diferenciales de temperatura entre inyección y retorno. Para poder determinar específicamente cuál es la potencia térmica de un equipo, debiese yo determinar las condiciones de entrada de aire, pero no únicamente la temperatura. Debemos trabajar con la carta psicométrica, por lo cual podría ser temperatura de ingreso de aire, humedad relativa, temperatura de inyección de aire, humedad relativa, y tenemos los dos puntos, determinamos el caudal básico de aire y podemos calcular la potencia térmica, que no es en este caso porque nos estamos basando a un caudal de aire constante y estamos evaluando de manera sencilla los diferenciales de temperatura. Vaya, veamos, 210 gramos, 4,6 grados Celsius de diferencia de temperatura, y podemos observar un incremento en la corriente del compresor a 1,76 amperes. Marcamos el segundo punto, ya que es los 210 gramos equivalen al 37,5% de la carga respecto a los 560 gramos. Tercera carga, el equipo tiene 320 gramos, la presión se incrementó hasta los 76 psi. A los 76 psi de presión, el compresor ya tiene una corriente de 2,04 amperes, la temperatura de retorno de aire a la unidad 20,7 grados Celsius, temperatura de inyección 11,6 grados, para un diferencial entre retorno e inyección de 9,1 grados Celsius. Podríamos decir que el equipo ya está realizando un enfriamiento ya de 9 grados, incrementó su diferencial de temperatura en función de la carga de refrigerante, pero vuelvo a recalcar, evidentemente esto es insuficiente con respecto a la capacidad térmica que debiera tener el equipo con la cantidad de refrigerante ya correcta, que serían los 560 gramos. Marcamos ya nuestro tercer punto y podemos observar que a medida que aumenta la carga de refrigerante, también se incrementa en consecuencia la presión que nosotros estamos midiendo. Cuarto punto, 430 gramos, que ya equivale al 76,78%. La presión ya se incrementó hasta 106 psi. La temperatura de retorno de aire, 21,3 grados Celsius. Temperatura de inyección, 8,2 grados, y ya tenemos un diferencial de 13,1 grados Celsius. La corriente nuevamente se incrementó hasta 2,19 amperes, y a los 430 gramos tenemos una carga equivalente al 76,78% respecto al 100% que serían los 560 gramos. Ya podemos observar un diferencial de temperatura que es relativamente aceptable, con una presión de operación que ya está cercana al 0 grados Celsius en cuanto a la temperatura de saturación que le corresponde a la presión del R410A. ¿A todo esto te está gustando el video? Si te gusta este video, déjame en los comentarios ya alguna observación, alguna pregunta. Por lo demás, puedes también ver mis otros videos, que por ejemplo es muy interesante el relativo a la uso de la aplicación de Danfoss, relación presión-temperatura, para que sepas cuál es la temperatura de saturación que le corresponde a un refrigerante en particular a variadas presiones. Es bastante interesante, así que te dejo invitado. En lo que estábamos nosotros, 430 gramos acá, 76,78%,
540 gramos, la presión ya se incrementó a 111 psi, temperatura de retorno 22,9 grados, temperatura de inyección 8 grados, 14,9 grados Celsius de diferencial, y ya es más o menos lo que nosotros esperaríamos en un equipo de aire acondicionado. La corriente 2,26 amperes y la carga de 540 gramos es equivalente al 96,42%. Nos falta cargar los últimos 20 gramos. La presión se mantuvo, ya el diferencial de temperatura aquí disminuyó 0,7 grados, pero la verdad los instrumentos que nosotros utilizamos son instrumentos de servicio, no son instrumentos de precisión, y evidentemente que en honor al tiempo en la cual nosotros desarrollamos esta experiencia, que si bien es cierto nosotros podemos determinar las tendencias porque esto no va a variar, el comportamiento de los equipos es similar, pueden haber algunos números que no son lo suficientemente exactos, porque por lo demás estamos realizando esta actividad en una experiencia, en un taller, en una sala de clases y no en un laboratorio, pero estoy seguro por sí que esto te va a servir para poder tener de referencia. 96,42%, 540 gramos, y agregamos los últimos 20 gramos para tener los 560 gramos y podemos observar que las condiciones básicamente se mantienen. ¿Qué es lo que podemos deducir? Rápidamente, que a medida que aumentamos la carga de refrigerante también aumenta la presión, primero. Segundo, a medida que aumentamos la carga de refrigerante se incrementa también la corriente del compresor. Tercero, a medida que incrementamos la carga de refrigerante también se incrementa el diferencial de temperatura entre el ingreso de aire y la inyección de aire de la unidad interior. Recuerden que esta experiencia la estamos realizando en modo frío. Vale decir, una insuficiente carga de refrigerante producto, por ejemplo, de una fuga, va a generar en las condiciones de funcionamiento del sistema una disminución de la presión, una disminución del diferencial de temperatura que podemos tener entre inyección y retorno, y también una disminución de corriente. Si bien es cierto, todas las cargas de refrigerante insuficiente se comportan de esta forma, hay que considerar que no todas las bajas de presión son producto de una baja carga de refrigerante. En conjunto de la experiencia, ya que acabo de mostrarte, nosotros cuando completamos las cargas de refrigerante completas, los 560 gramos, que equivalen al 100% en este equipo, vuelvo a repetirte, de una capacidad térmica de 9000 BTU/hora que utiliza R410A, generamos el bloqueo, vale decir, la restricción casi total del caudal de aire que circula en la unidad interior, que en modo frío, como bien sabes tú, colega, es el evaporador. ¿Y qué es lo que pudimos observar? Que a pesar de que el equipo tiene una carga de refrigerante igual al 100%, el evaporador bloqueado, vale decir, caudal de aire bajo, se manifiesta en una disminución de presión y en consecuencia también en una disminución de intensidad de corriente del compresor. Entonces, todas las bajas cargas de refrigerante generan baja presión, pero no todas las bajas presiones son derivadas de una baja carga de refrigerante, porque en este caso el bloqueo, la obstrucción del caudal de aire que circula en la unidad interior genera también una baja de presión y en consecuencia también una baja de corriente en el compresor. Si nosotros quisiéramos graficar eso, ya en cuanto a hacer una relación presión-carga de refrigerante, nos encontraríamos que a los 90 psi equivale más o menos a una carga de refrigerante ya de unos 360 gramos. Vale decir, uno diría, oye, vaya, le falta refrigerante a este equipo porque la presión está baja. Felizmente una inspección inicial, visual, de las condiciones de funcionamiento del equipo nos van a entregar una rápida respuesta para poder determinar que el caudal de aire en la unidad interior es bajo o nulo. ¿Por qué? Dañado el ventilador, ventiladores sucios, ¿ya? Cualquier obstrucción
que llevó a que el equipo se congelara, por ejemplo, en la unidad interior, ya que los 90 PSI estaban por debajo 0 grados en cuanto a temperatura de saturación. Así que, ojo con eso, mucha atención, no todas las bajas presiones son derivadas de una baja carga de refrigerante, aunque vuelvo a repetir, una baja de refrigerante genera así baja presión. Así que eso te quería mostrar. Ahora voy a seguir preparando la sala de clase ya para el curso de hoy en día. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, que estoy subiendo videos, no muy seguido, pero ya estoy subiendo videos, espero que esto haya sido de tu interés. Si te gustó este video también comparte y recuerda, si quieres hacer un curso de instalación y mantención de equipos de aire acondicionado de tipo split, si quieres hacer un curso de mantención de equipos de refrigeración comercial con bicicooler, vitrinas, conservadoras, y después quieres hacer un curso de instalación y puesta en servicio de cámaras frigoríficas, armando el tablero, seleccionando tubería, aquí estoy, soy Germán Fuentes, instructor de Lotec Secra, capacitación en refrigeración y aire acondicionado. Nos vemos en clase, colegas, saludos.